Continuando con las ponencias a esta última sesión, nos acompaña el doctor Juan José Martínez Ortiz, quien es abogado y magíster en Derecho con estudio de Economía y Regulación de Servicios Públicos a nivel de maestría. Es asesor legal con experiencia profesional en la asesoría de las entidades del sector público y privado. También es especialista en Derecho Mercantil, Derecho Administrativo, Gestión Pública, Sistemas Administrativos del Estado y profesor universitario. Doctor Juan José, sin más preámbulo, lo dejo en el uso de la palabra para dar inicio. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un honor poder estar con ustedes hoy día aquí en esta sesión. Me han pedido que haga referencia a los precedentes administrativos del Tribunal del Servicio Civil. Y para ubicar y determinar específicamente qué es y qué hace el Tribunal del Servicio Civil, debemos hacer referencia primero al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Ustedes seguramente conocen, saben, que la gestión de los recursos, la gestión de los diversos elementos que tienen las entidades del Estado, se realizan de manera regulada. Es decir, que el margen de discrecionalidad de las personas que trabajan en el Estado y que utilizan recursos para hacer que las entidades del sector público funcionen, está regulado. En nuestro país, esa regulación se ha creado una categoría jurídica general que se llaman sistemas administrativos. Esos sistemas administrativos están regulados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y se establecen que son 11 sistemas administrativos, como por ejemplo abastecimiento, presupuesto, inversión pública, contabilidad, control, y por supuesto la gestión de recursos humanos. Los sistemas administrativos hay que verlos o hay que conceptualizarlos básicamente como el marco jurídico, como las reglas que tienen que seguir las entidades públicas y las personas que laboran en esas entidades públicas para el manejo de los recursos que necesitan o que utilizan dichas entidades para efectos de su funcionamiento. Son 11 sistemas administrativos, como les decía. Cada sistema administrativo, de hecho, es un mundo, es un universo propio por la cantidad de normas que tiene. Y ahora lo vamos a ver con el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Justamente uno de esos sistemas administrativos es el de recursos humanos. Y el de recursos humanos está regulado fundamentalmente, o digamos, la primera norma que regula el tema de los recursos humanos en el sector público es el Decreto Legislativo 1023. Donde se establece, se define el alcance del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Que básicamente es, otra vez, es el conjunto normativo que regula las relaciones laborales o que sirve para regular las relaciones laborales o la gestión de los recursos humanos, como indica su nombre, en las entidades del sector público. Entonces, estamos hablando de que los sistemas administrativos son marcos jurídicos, son normas que se tienen que seguir, que se tienen que utilizar, que se tienen que cumplir para efectos de la gestión y la utilización de los recursos que las entidades públicas necesitan. Uno de esos recursos, uno de esos sistemas administrativos es el de gestión de recursos humanos. Y otra característica que tienen los sistemas administrativos en nuestro país, es que existen estas entidades a las cuales se les llama entes rectores. Por cada sistema administrativo hay una entidad que también es del Estado que se llama ente rector. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Control, el ente rector es la Contraloría General de la República. En el Sistema de Planeamiento Estratégico, el ente rector es CEPLAN. En el Sistema Administrativo de Presupuesto Público es la Dirección General de Presupuesto Público. Y en Gestión de Recursos Humanos tenemos a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Y es dentro de la Autoridad Nacional del Servicio Civil donde justamente está el Tribunal de Servicio Civil como parte, o forma parte de su estructura orgánica, pero tiene independencia funcional. Y dicho sea de paso, vale la pena mencionar que el Tribunal de Servicio Civil en los casi 14 años de existencia que tiene, creo que tiene 13 exactamente, se ha caracterizado justamente por tener bastante independencia, primero por tener buenos integrantes, y segundo por tener
independencia funcional y haber hecho respetar en muchos casos su independencia funcional respecto de la entidad misma, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Entonces, el Tribunal del Servicio Civil es parte, o está dentro de la estructura orgánica, pero tiene independencia funcional de este ente rector del sistema de gestión de recursos humanos. Ahora, cada uno de los sistemas administrativos, como les decía, en realidad es un mundo, porque más allá de la definición y algunas características y el listado de los sistemas administrativos que está en esto que se llama la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cada sistema administrativo tiene un conjunto de normas que los configuran y los desarrollan. Todos tienen un conjunto de normas, que son normas que van desde normas de rango legal, leyes del Congreso, decretos legislativos, hasta normas reglamentarias como decretos supremos, pero además, una característica importante de los sistemas administrativos es que los entes rectores, hemos hablado ahorita de los entes rectores, tienen, entre otras funciones, potestad normativa. Entonces, ustedes seguramente han escuchado muchas veces que hay directivas de la Dirección General de Presupuesto, que hay directivas de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que hay directivas de la Dirección General de Programación Multianual, que es la que es el ente rector de la inversión pública. Esas directivas tienen valor normativo, son verdaderamente normas que forman parte de cada uno de los sistemas administrativos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, como les estaba diciendo, cada sistema administrativo es un universo complejo. Y probablemente, en mi criterio, uno de los más complejos, si es que no el más complejo, es el de gestión de recursos humanos. Porque en el de gestión de recursos humanos tenemos diferentes normas que se han dado en diferentes momentos. Si uno analiza la evolución normativa en el tema de gestión de recursos humanos en el sector público en nuestro país, vamos a encontrar que han habido intentos de reforma y se han dado marcos normativos diferentes en varios momentos del 2001 hacia acá. E inclusive hay normas que vienen de periodos anteriores. Por ejemplo, la aplicación del régimen 728 viene de los años 90, de las reformas, de la época de la reforma del Estado que se dio en esa década. Pero a partir del 2001, por ejemplo, se han dado normas, en el periodo 2001-2006, por ejemplo, se ha dado la Ley Marco de Empleo Público, que fue un esfuerzo, o fue una primera norma que pretendió unificar o reformar esta diversidad de regímenes que había en el sector público. Y esa norma, dicho sea de paso, hasta ahora está vigente. Y justo vamos a ver ahora uno de los precedentes del Tribunal de Servicio Civil, tiene que ver bastante con esta Ley Marco de Empleo Público. Esta norma, si no me equivoco, es del año 2002, y como digo, sigue vigente. De la misma época, de ese periodo gubernamental, es la Ley del Código Ético de la Función Pública, que sigue vigente también, y que, por ejemplo, tiene mucha importancia para efectos, no solamente para los efectos que tienen que ver con la ética e integridad de manera general, sino que también tiene importancia específica para temas disciplinarios, para los servidores del sector público. Ya en el periodo 2006-2011, en el siguiente periodo de gobierno, se dio, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1023, que en realidad el Decreto Legislativo 1023 es solamente un ejemplo de las normas que se dieron en ese momento, que ya fue otro gobierno, para reformar o para modernizar los recursos humanos en el sector público. En realidad hablamos del Decreto Legislativo 1023 porque es el que crea formalmente ya este sistema administrativo y es el que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, y justamente, ya como anécdota lo puedo mencionar, es este decreto legislativo el que el Congreso quiere derogar. Este y la ley siguiente, que es la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Pero si hablamos de ese periodo 2006-2011, no solamente tenemos el decreto legislativo 1023, en realidad los decretos legislativos 1023, 24, 25, 26 tienen que ver con el tema de recursos humanos en el sector público. Luego, en el siguiente periodo gubernamental, 2011-2016, tenemos que se dio la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil, que complementa bastante lo que ha señalado el decreto legislativo 1023. Además, como normas transversales de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, hay que considerar reglas de otro sistema administrativo que es el de presupuesto. Y también es muy importante tener en cuenta y revisar, porque tiene impacto general, lo que es el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Resulta que la Ley de Servicio Civil tiene 3 reglamentos. Tiene un primer reglamento, el cual se le llama Reglamento General. Reglamento General de la Ley de Servicio Civil. Ese es un primer reglamento.
Un segundo reglamento que tiene la Ley de Servicio Civil, la 30057, es el reglamento de compensaciones, que es un reglamento que establece cómo se calculan las remuneraciones, las retribuciones, los beneficios económicos de las personas que migran al nuevo régimen, de las personas que entran a este nuevo sistema de la Ley de Servicio Civil. Y, solo para complementar, debo decir que esa misma ley tiene un tercer reglamento, que es un reglamento especial, que establece un régimen simplificado, más sencillo, aplicable a municipalidades que tienen hasta 20 servidores. Porque se hizo una evaluación en su momento y se encontró que había muchísimas municipalidades que eran muy pequeñas y que estaban bajo esas reglas. Y estas normas, que fíjense cuántas son, constituyen lo que podríamos llamar las reglas transversales de este sistema administrativo. ¿Y por qué son transversales? Porque son reglas que se aplican a todas las entidades y a todo el personal que esté en el sector público. Más allá de que existan, y efectivamente existen, carreras especiales, como por ejemplo la de los magistrados, o existen carreras especiales como las de los diplomáticos, las de los policías, las de los docentes universitarios, las de los docentes del sector de educación, pero sin perjuicio, existen regímenes diferenciados como el régimen 276, como el régimen 728, como el régimen CAS. Pero hay algo donde se ha buscado homogenizar de alguna manera las diversas carreras especiales y los diversos regímenes, que es este conjunto de normas. Entonces, esto es bien importante porque esto nos sirve para poner en contexto de que este tribunal no solamente es un tribunal administrativo que tiene independencia funcional, sino que además está dentro del ente rector y además, considerando que estamos hablando de un ente rector, hay que tener clara conciencia o conocimiento de lo que es el ente rector, lo que es un ente rector dentro de un sistema administrativo. Y como les decía, en términos simples, un sistema administrativo es el marco jurídico o el conjunto de reglas que regulan cómo se utilizan, cómo se van a aplicar los recursos que necesitan las entidades del Estado para funcionar, para ser operativas. Y claramente el recurso más importante que tiene cualquier organización, sea el sector público o el sector privado, son sus recursos humanos. Entonces, ese es el contexto en el cual existe o está establecido el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, el Tribunal de Servicio Civil es un tribunal de solución de controversias, o de resolución de controversias individuales. El Tribunal de Servicio Civil no ve conflictos colectivos, solo ve conflictos individuales. Y en realidad el Tribunal de Servicio Civil se erige como un tercero, en la práctica es un tercero, en controversias que se dan entre una entidad estatal como empleadora y un servidor público como servidor o como trabajador. Y para efectos legales, este tribunal es la última instancia administrativa. ¿Sobre qué temas tiene competencia este tribunal? ¿Sobre qué qué materias puede resolver el tribunal? ¿Cuáles son sus materias de competencia? Primero, cualquier controversia vinculada al acceso al servicio civil. Entonces, por ejemplo, esa es la razón por la cual cuando hay controversias sobre concursos en el régimen 728 o en la ley de servicio civil o en el régimen CAS, las apelaciones respecto de las decisiones o los actos administrativos que realizan las entidades públicas sobre este tema van en apelación o son resueltos en vía de apelación por el Tribunal de Servicio Civil. ¿Y cuáles son los otros temas? Es todo lo que tiene que ver con evaluación del personal y progresión en la carrera. En los casos en donde hay propiamente carrera administrativa y existe lo que se denominan los ascensos. Progresión es el nombre técnico, progresión en la carrera es el nombre técnico de lo que usualmente llamamos ascensos. Otro de los temas que es probablemente uno de los temas que más se ha convertido en uno de los temas más demandados del Tribunal de Servicio Civil es el régimen disciplinario. Y hay que recordar acá nuevamente que la Ley de Servicio Civil, una de las cosas que ha hecho, es que más allá de haber creado un nuevo régimen al cual se pretendía que migraran los servidores en el régimen 276, en el 728 y en el CAS, más allá de eso, la Ley de Servicio Civil estableció un régimen disciplinario homogéneo. Entonces, desde el año 2014, cuando entró en vigencia la Ley de Servicio Civil, este régimen disciplinario se aplica a todas las personas que trabajan para el sector público que pertenecen al régimen 276, al régimen 728 y al régimen CAS. Y también, por supuesto, a los que migren al propio régimen de la Ley de Servicio Civil, a la Ley 30057. Esta es una de las materias de más alta demanda o donde el Tribunal de Servicio Civil probablemente tenga más casos. Y finalmente, que puede estar vinculado al tema disciplinario, pero no necesariamente,
cuando se trate de controversias que tengan que ver con la terminación de la relación laboral de las personas que trabajan en el sector público. En ese contexto, el Tribunal de Servicio Civil, por mandato del Decreto Legislativo 1023, que es esta ley que crea el sistema administrativo y que establece a servir como ente rector, y donde también se hace referencia, donde se crea también el Tribunal de Servicio Civil, estableció que el tribunal tiene su propio reglamento, y efectivamente tiene su propio reglamento, y en ese reglamento se establece la posibilidad de que el tribunal emita precedentes administrativos de observancia obligatoria, que son precedentes aprobados por la sala plena del Tribunal de Servicio Civil. Además, en este reglamento del Tribunal de Servicio Civil se establece que en ejercicio de su función administrativa, los actos administrativos vinculados a los temas que son de competencia del Tribunal de Servicio Civil tienen que respetar lo que señalen esos precedentes administrativos. Por eso es que hablamos de precedentes vinculantes. Ahora, son diversos los precedentes que ha dictado el Tribunal de Servicio Civil, y claramente se ve, por ejemplo, el peso que ha tenido el tema disciplinario. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los precedentes que ha dictado el Tribunal de Servicio Civil tienen que ver con el régimen disciplinario. Y como les decía, son múltiples, son más de una docena de precedentes que ha dictado el Tribunal de Servicio Civil, pero desde el año 2011. Pero acá me voy a referir básicamente a los últimos y a los que yo considero más importantes, además por las limitaciones de tiempo por el tiempo que me han asignado, ¿no? Entonces, los dos últimos precedentes que tiene aprobado el Tribunal de Servicio Civil son del año 2022. Ese año se aprobaron 2 precedentes vinculantes. Y el primero, el 001 del 2022, tiene que ver con la regulación, con los efectos o cómo se regula, cómo se resuelven controversias generadas en concursos públicos. Que también, vale la pena señalarlo, ha sido también uno de los temas que más ocupa el trabajo del Tribunal de Servicio Civil. Entonces, ahí se han señalado varias cosas. Un primer elemento o una primera situación que se regula en este precedente vinculante es qué pasa cuando tenemos el caso de un concurso en donde hay un ganador. Inclusive puede ser que podría ser un concurso CAS, un concurso 728, que suelen ser los más comunes en este momento, y resulta, porque puede ocurrir también, que inclusive ese ganador ya haya llegado a suscribir su contrato. Y en ese contexto, uno de los participantes apela y plantea la controversia para que sea resuelta ante el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, en este precedente vinculante, la primera cosa que ha sido regulada, la primera cosa que ha sido establecida es que si el postulante ganador no cumple un requisito mínimo del perfil, entonces, en ese caso, ante esa situación, ese acto será revocado. Entonces, se va a declarar fundado el recurso de apelación. Se va a descalificar al postulante ganador y se declarará como ganador al postulante que sigue en el orden de mérito. Y acá el Tribunal de Servicio Civil está tomando como base justamente las disposiciones de una de las normas que habíamos mencionado, ¿no? De la Ley Marco de Empleo Público. Ese es un primer caso regulado en este precedente 0001 del 2022. Luego, otro caso que se está regulando en este precedente es qué ocurre si se constata que el ganador ha recibido un puntaje indebido en alguno de los factores de evaluación. Entonces, lo que se va a establecer acá es que se va a declarar fundado el recurso de apelación, se va a ordenar que se recalcule el puntaje y se reestructure el orden de mérito como consecuencia de esa reasignación de valores. Entonces, en este caso la apelación se va a declarar fundada, se va a revocar los resultados finales y como consecuencia de este reordenamiento de puntaje se va a declarar a otro de los participantes como ganador. Ese es un segundo punto que está regulado aquí. Otra de las situaciones reguladas es qué ocurre cuando hay un postulante que lo que está impugnando es que ha sido de manera indebida o arbitraria descalificado en alguna de las etapas del concurso.
Entonces, si se constata eso, que ha sido descalificado de manera indebida o de manera arbitraria, se declara, lo que procede es, en vía de apelación, declarar la nulidad de los resultados finales y de los actos sucesivos que se deriven de esta nulidad. Entonces, por eso le decía, podría haber pasado que en este caso se produjo el concurso, ganó una determinada persona, pero otras personas fueron excluidas de manera arbitraria, o fueron descalificadas de manera arbitraria o de manera indebida, y este ganador inclusive llega a suscribir contrato. Lo que nos está diciendo en esta parte, este precedente, es que se declara la nulidad de los resultados y todo lo que venga después, todos los actos sucesivos que se derivan de esa situación. Y el concurso se retrotrae, se retrocede hasta el momento o hasta la situación donde se originó esa nulidad. Entonces, eso lo que va a generar es que se reestructure el resultado. Entonces, se va a tener que evaluar a esta persona que fue excluida o que fue descalificada, y eso podría llevar a que se tenga un nuevo orden de méritos y haya una nueva persona ganadora del concurso. Otra situación que también está prevista en este precedente vinculante es qué ocurre cuando cómo se actúa cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones. Primero, que hay un vicio de nulidad en el procedimiento o en el concurso que afecte a más de un postulante. Esa es una primera situación, que puede llevar, por ejemplo, a la exclusión de varios postulantes, a más de un postulante. Lo segundo es que se haya limitado la participación de postulantes en el concurso. Acá lo que dice el precedente también es que se está tutelando el acceso a la función pública, que de acuerdo al Tribunal Constitucional es un derecho constitucional de los ciudadanos. Y lo segundo que se está tutelando además es que haya una debida competencia. Entonces, por eso también se está previendo que otra situación es que se haya disuadido la concurrencia plural de postulantes. Entonces, podría ocurrir, por ejemplo, que se ha establecido, o sea, se está dando un concurso, de estos concursos que se llaman dirigidos, con requisitos que no son razonables o con requisitos que no son necesarios y que tienen, por ejemplo, el efecto de no permitir que postulen una cantidad de personas, sino menos personas, y eso genera que haya menos competencia. Vinculado a eso, también el precedente vinculante dice que si se da una situación en donde se advierte algún tipo de direccionamiento o favorecimiento a algún postulante determinado. Resulta que en los concursos que han ocurrido en el sector público hay muchísimas denuncias, y solo como ejemplo lo señalo, de favorecimiento, por ejemplo, en alguna etapa específica del concurso. Por ejemplo, en las etapas de entrevista. Han habido muchísimas denuncias donde en lo que se ha incidido es en esa etapa. O situaciones en donde se advierta trato discriminatorio o diferenciado en alguna de las evaluaciones. También hay muchos casos en donde lo que se denuncia es que tal o cual candidato, por ejemplo, estos son solo ejemplos porque en realidad la casuística puede ser mucho mayor, han tenido alguna ventaja, como por ejemplo conocer de antemano las evaluaciones. Hay entidades que han sido denunciadas, por ejemplo, por ese tipo de trato diferenciado. Entonces, frente a eso, ¿qué cosa dice el precedente? Dice que corresponde declarar la nulidad de los resultados finales del concurso público y de los actos sucesivos que se deriven. Porque, claro, podríamos estar nuevamente en una situación en donde hubo un ganador, bajo estas circunstancias indebidas, que inclusive ya firmó contrato. Entonces, lo que está diciendo aquí el tribunal es, en estos casos, se declara nulo y además se retrotrae. Se retrotrae, con lo cual significa que la entidad va a tener que, de ser necesario, reabrir el concurso o actualizar el concurso para que esas personas que han sido excluidas, discriminadas o en donde ha habido esta situación de direccionamiento, todo eso se corrija, y porque lo que se busca tutelar, como digo, son dos cosas. El derecho de acceso a la función pública, que es un derecho constitucional de todas las personas, de todos los ciudadanos, y que haya competencia en estos concursos. Porque se considera que esas dos son formas de garantizar la idoneidad del personal que ingrese al concurso. Ahora, también puede ocurrir, y esta es una situación más bien diferente a la que hemos planteado hasta el momento, es que
se dé una situación de nulidad, pero que eso no afecte, por ejemplo, que el que gana, el postulante ganador, cumpla con los requisitos del perfil. Y además se constate que no se ha limitado la participación de los postulantes. Que además se constate, porque estos son requisitos de manera conjunta, que no hay ningún tipo de direccionamiento o favorecimiento. Y que además se constate que no ha habido ningún trato discriminatorio o diferenciado en las evaluaciones. Si este es el caso, aquí se declara la nulidad, pero no se retrotrae el concurso público, sino que se respeta el derecho o los resultados del concurso a pesar de la declaración de nulidad. Porque justamente, si bien hay una nulidad, se está cumpliendo estas situaciones que se consideran importantes o esenciales, que son que el ganador cumpla con el perfil, que no haya habido ninguna limitación de postulantes, que no haya habido favorecimiento y que no haya habido situaciones de discriminación o trato diferenciado. Entonces, este es, digamos, el primero de los precedentes dictados por el Tribunal de Servicio Civil el año 2022. Después hay otro interesante, que también fue dado en 2022, en donde que es el precedente 002 del año 2022, donde se analiza la vinculación y la interrelación entre dos faltas, porque parece ser que en determinados casos las entidades públicas estuvieron utilizando una falta u otra y eso generó, digamos, diferencias de criterio inclusive. Ambas infracciones están previstas en la Ley de Servicio Civil. Una está en el literal J y el otro está en el literal M. Una es de ausencias injustificadas y la otra es el de incumplimiento justificado del horario y la jornada de trabajo. Cuando hablamos de ausencias injustificadas, en realidad estamos hablando del caso donde los servidores no van a trabajar, donde no asisten al centro de trabajo, sin que exista un motivo o causa justificada. Y aquí, y eso es común a lo que existe en el régimen del 728, hay un conjunto de días, que pueden ser 3 días consecutivos, o más de 5 días no consecutivos en un periodo de 30 días calendario, o más de 15 días no consecutivos en un periodo de 180 días calendario. Esta es una regla que, digamos, existe en la Ley de Servicio Civil, pero viene en realidad del régimen 728. Y por otro lado, tenemos como otra infracción tipificada en la Ley de Servicio Civil, la de incumplimiento justificado del horario y la jornada de trabajo. Y lo que dice aquí el tribunal es que una cosa es la jornada, que es el tiempo, y el otro es el horario, pero que son algo así como el vaso y el agua. Porque el agua es la jornada, es la cantidad de tiempo que se pone a disposición de la entidad como empleadora. Pero el vaso es la que determina de cuándo a cuándo, o cuáles son los topes, desde dónde empieza y dónde termina ese tiempo. Entonces, ambos están vinculados. Dicen que hay una correspondencia entre ambos elementos. Y lo que dice es que, por un lado, tenemos esta falta de ausencias injustificadas que consiste en este número de días, dependiendo si lo consideramos consecutivos o no consecutivos en un periodo de 30 días o de 15 días en 180 días, en medio año, digamos. Y tenemos esta otra falta. Y lo que dice este precedente es que las ausencias de más de un día, las ausencias de un día o más de un día, claro, no encajan como ausencias injustificadas porque no alcanzan el número de 3, o dependiendo del caso, no alcanzan, cuando no son consecutivas, el número de 5 o el número de 15. Pero sí pueden ser consideradas como incumplimiento justificado del horario de la jornada. Entonces pueden utilizarse, y lo que dice es que las entidades pueden considerar ambos casos y dependiendo de la situación específica tendrán que escoger y justificar cuál de las infracciones o cuál de las faltas están utilizando. Pero una cosa que ha repetido varias veces en varios precedentes el tribunal, es que se tiene que garantizar siempre el tema de la motivación, el tema de la razonabilidad y el tema de la proporcionalidad en la sanción que se establece. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con el siguiente precedente, que ya es un precedente del año 2021, que es el precedente 001 del año 2021. Lo que ocurre con la Ley de Servicio Civil es que, por un lado, establece la lista de infracciones. Y dicho sea de paso, la lista de infracciones son las que están en el artículo 85, pero además
no es una lista taxativa. Lo que está establecido y corresponde con el tema del principio de tipicidad y legalidad es que pueden haber en otras normas, en otros cuerpos normativos, infracciones, siempre y cuando esas normas, esos cuerpos normativos se dan disposiciones con rango de ley, como de hecho existen. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en infracciones en la tramitación de procedimientos administrativos que están en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, seguramente ustedes conocen una ley que se llama la Ley de Acceso y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Ahí también existen tipificadas, y eso es una ley, infracciones que se dan en ese contexto. Entonces, esas también son infracciones disciplinarias. O también tenemos que las infracciones o los incumplimientos, las violaciones a los principios, deberes y prohibiciones en la ley del Código de Ética, que es una ley también, son consideradas también infracciones. Entonces, las infracciones disciplinarias bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil aplicables al personal 276, 728, CAS y de la propia Ley de Servicio Civil están en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, pero ahí no se agota la tipificación, por si acaso. Eso es una cosa importante. Otra cosa y eso lo ha dicho también el Tribunal de Servicio Civil. Otra cosa importante que en este sistema es que tenemos las infracciones y tenemos especificadas en la Ley de Servicio Civil cuáles son las sanciones, que son la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión, que puede ser desde un día hasta un año, y la más grave, que es la destitución. Y lo que en este sistema existe, y lo ha ratificado el Tribunal de Servicio Civil, es que no tenemos un sistema donde se empalme o se encajen las infracciones con las sanciones, como existen en otros sistemas sancionadores, ¿no? En otros sistemas sancionadores, por ejemplo, puede haber una lista de infracciones, inclusive después hay una clasificación de infracciones que podrían ser leves, graves y muy graves, y luego tenemos una correspondencia entre las infracciones leves les corresponden tales sanciones, las infracciones graves les corresponden tales sanciones, las muy graves les corresponden tales otras sanciones. Ese sistema así no se ha diseñado la Ley de Servicio Civil en la parte del régimen disciplinario. Es por eso, y eso es lo que reitera y ratifica el Tribunal de Servicio Civil, es que no solamente se tiene que acreditar o se tiene que demostrar o señalar cuál es la infracción, cuáles son los hechos, toda la parte probatoria para determinar que los hechos ocurrieron y que efectivamente encajan con esa infracción, sino que además se tiene que explicar, sustentar, justificar, motivar expresamente en las resoluciones sancionadoras este tema de por qué le estamos poniendo a tal persona que cometió tales hechos y que constituyen tal infracción, por qué le estamos poniendo suspensión y no destitución. Eso lo ha dicho varias veces el Tribunal de Servicio Civil. Entonces, en este precedente, lo que justamente eso es lo que dice el tribunal. Dice que para imponer una sanción se requiere que se evalúen los criterios de graduación. Y la Ley de Servicio Civil y su reglamento, como vamos a ver en un momento más, porque el propio tribunal también los ha desarrollado, tienen criterios de graduación. Y esos criterios de graduación tienen que ser utilizados por los órganos del procedimiento disciplinario, pero además, y esto es muy importante, y por ejemplo, es un defecto que al comienzo, cuando recién se estableció este sistema en 2014 y los años siguientes, era un problema porque era una cosa que omitían o se olvidaban o no tenían cabal conciencia las entidades públicas, y una cosa que se veía mucho en los casos que llegaban al Tribunal de Servicio Civil era que había un gran esfuerzo en determinar cuál era la infracción aplicable, había mucho esfuerzo en determinar cuáles eran los hechos, en la parte probatoria, toda esta primera parte. Pero esta segunda parte de la sanción no se decía casi nada, simplemente se decía, y como se ha demostrado y se ha acreditado que fulano de tal ha cometido, incurrió en tales hechos, y esos hechos encajan con la infracción tal, sanción tal. Y en muchísimos casos, el tribunal declaraba nulas ha estado declarando nulo ese tipo de resoluciones. Y hasta que ha reiterado, lo ha dicho varias veces, y ahora lo ha dicho un precedente vinculante, donde lo que dice es que las autoridades tienen que sustentar eso. ¿En dónde? O utilizando qué elementos, qué variables, los criterios de graduación que están en la propia Ley de Servicio Civil en su reglamento. Y no solo eso, no solamente dice que se tienen que utilizar, sino que tienen que estar escritas, tienen que estar plasmadas en la resolución de sanción. En la resolución de sanción. Porque de esa manera se va a poder evaluar, o quien evalúe y revise esas resoluciones, que son actos administrativos, sancionadores,
va a poder evaluar si hay proporcionalidad, si la sanción es razonable o no. Entonces, en función a eso, el tribunal entonces nos está diciendo, tienen que utilizar ustedes, autoridades del procedimiento disciplinario, tienen que utilizar esos criterios. Y el tribunal nos ha dicho de alguna manera cómo hay que utilizar esos criterios. Estos criterios, lo que ustedes ven en la columna izquierda, están regulados, están establecidos en la Ley de Servicio Civil. Y entonces el tribunal lo que nos dice es, en cada uno de estos criterios, ¿qué cosa tenemos que ver? ¿Qué cosas tenemos que analizar? ¿Cómo los tenemos que utilizar? ¿Cómo tenemos que utilizar esos criterios? Entonces, por ejemplo, un primer criterio es la afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos. ¿Cuál es la lógica de este criterio? La lógica de este criterio es que podría haber dos personas que en términos teóricos han cometido la misma infracción, pero en un caso se está afectando de manera interna o el impacto es muy menor dentro de la entidad. Y claro, es una infracción, amerita que esa persona sea sancionada. Pero puede haber otro caso en donde la conducta es similar, donde las circunstancias son parecidas, pero el impacto es básicamente a los ciudadanos. Se está afectando, por ejemplo, a usuarios de un servicio. Se está afectando a sectores que son vulnerables. Entonces, en ese criterio le abre la puerta a los órganos disciplinarios a poner sanciones más fuertes al segundo caso versus el primero. El otro criterio, o otro de los criterios, el siguiente criterio es el ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento. Entonces, una cosa que también ha dicho el tribunal es que no es que esté vedado o se sancione al servidor que se le inicie el procedimiento disciplinario y se defiende, porque defenderse, el derecho a defensa es un derecho constitucional y tiene que ejercerse aún esa persona sea responsable. Es el derecho que le corresponde. Si no se refiere a acciones como, por ejemplo, destruir archivos, borrar documentos en computadoras, situaciones que lo que buscan es justamente impedir que existan pruebas sobre la infracción que se realizó. Entonces, no es lo mismo una persona que se defiende pero no realiza este tipo de conductas frente a otra persona que justamente lo que busca es que no se consigan o no hayan medios probatorios para determinar si es responsable o no. Entonces, otra vez, este segundo caso se debería sancionar o habilita poner una sanción más gravosa, más fuerte. Otro criterio es el grado de jerarquía y especialidad. Se supone, el criterio aquí es que cuanto más arriba esté una persona en una posición jerárquica, de dirección, de guía o de liderazgo, esa persona, justamente por estar en esa posición, debería tener más conocimiento, más experiencia y debería respetar más la función pública. Entonces, la infracción cometida por esta persona debería ser sancionada de manera más fuerte, de manera más gravosa. Y lo otro ocurre con situaciones en donde lo que hay es especialidad. No es lo mismo que puede ocurrir que una persona cometa una infracción y efectivamente ha cometido la infracción, pero esa persona no es especialista en esa materia. Versus otra persona que puede cometer una infracción equivalente o la misma inclusive, pero esa persona sí es especialista en ese tema. Entonces, el especialista que supuestamente tiene más conocimiento, más experiencia y mayor manejo de esa situación y cae en esa infracción, a ese se le debería sancionar, se debería sancionar de manera más fuerte. Por ejemplo, una situación que varias veces se ha dado y se suele citar como ejemplo en este tipo de situaciones es en el tema de contrataciones del Estado. En el tema de contrataciones del Estado, ustedes tienen, en términos generales, dos grandes grupos de personas que interactúan en el sistema de contrataciones del Estado. Cualquier persona puede tener la condición de área usuaria. El área usuaria es el área, y eso está regulado en la ley de contrataciones y en la reglamentación correspondiente, el área usuaria es cualquier área de cualquier entidad que necesita algo. Necesita un bien, necesita un servicio, necesita una obra. Y claro, esas personas, por ser áreas usuarias, tienen una serie de responsabilidades establecidas en la ley de contrataciones y en la reglamentación que sigue. Pero, por ejemplo, imagínense una persona que trabaja en un ministerio, pero su labor es labor de supervisión o labor de resolución de determinados temas. Y no es especialista, no está especializada en el tema de contrataciones. Y en ese mismo ministerio, o en esa misma entidad pública, hay un área de logística, hay un área de abastecimiento, hay un área de contrataciones.
Entonces, podría ocurrir que dos personas, una que pertenece a la línea, comete una infracción, incumple una norma de la ley de contrataciones, y la otra que sí trabaja en logística, que sí trabaja en abastecimiento, que por lo tanto es especialista, también comete la misma infracción. Acá lo que se está diciendo es, si eres especialista en ese tema, o la infracción tiene que ver con ese tema, nuevamente se abre la puerta para que a ese segundo caso se le sancione de manera más gravosa. Otra circunstancia, otro criterio para establecer cuál es la sanción que se aplique son las circunstancias que rodean la infracción. Y acá las circunstancias no son elementos del tipo infractor, sino que la infracción ya existe por sí misma. Pero se tiene que analizar el contexto para analizar, por ejemplo, si esa persona cometió una infracción, pero lo hizo con premeditación, lo planificó, es muy diferente a una persona que simplemente vio la oportunidad del momento y cometió la infracción. En el primer caso, como hay mucha más planificación, esa es una circunstancia vinculada a la infracción, eso habilita a sancionar a esta persona de manera más fuerte. Otra situación es la situación de concurrencia de faltas. Si estamos cometiendo varias faltas para cometer una última más grave, eso agrava la situación de la persona y, por supuesto, habilita el hecho de que se sancione más fuerte a esa persona versus una persona que solamente cometió una infracción y no hay otra infracción involucrada. El otro criterio es el de participación de más servidores. No es lo mismo, y eso afecta la disciplina, el orden y la organización, que son valores que tienen que ver con la organización de las entidades estatales. No es lo mismo que participe una sola persona a que más bien haya un concierto de varias personas para cometer infracciones. Claramente, o inclusive hay un nivel de organización paralela para cometer infracciones. Claramente, lo segundo es más grave y, por lo tanto, ante una misma infracción, dependiendo de la diferencia de contexto, se debería sancionar más a uno, al último, frente al primer caso. Lo otro es lo que se conoce como la reincidencia. Y acá sí, se define reincidencia como cometer la misma infracción dentro del plazo de un año de haber cometido y haber sido sancionado por la misma infracción. Si estoy en esa situación y estoy cometiendo la misma infracción por segunda vez dentro de ese plazo, entonces lo que corresponde es, o lo que se habilita nuevamente la posibilidad de que se establezca o se imponga una sanción mayor. Lo otro es la continuidad en la comisión de la infracción. Hay infracciones, y eso por ejemplo también tiene efectos en la prescripción, de comisión instantánea, y hay otras infracciones que son de manera continua. Por ejemplo, una infracción permanente o continua podría ser el caso de un servidor que para ingresar a una entidad pública ha presentado documentación falsa. La documentación falsa no solo le habilitó hace varios años ingresar, sino que esa información falsa sigue siendo falsa y sigue estando en los archivos de la entidad. Entonces, esa infracción existe todavía, se mantiene de manera permanente. Entonces, el otro caso es de infracciones en donde una misma infracción se comete varias veces. Y entonces cada infracción podría ser procesada de manera independiente, pero se nota que hay un comportamiento sistemático. Entonces acá, dado ese comportamiento sistemático, se habilita a que las sanciones sean más graves, más fuertes. El otro criterio es el beneficio ilícitamente obtenido, porque resulta que puede existir la infracción, pero no necesariamente esa persona, el infractor, obtiene un beneficio. Si se obtiene un beneficio que es indebido, entonces en esa situación también se abre la puerta a que se sancione de manera más gravosa. Otros criterios que se establecen también es la naturaleza de la infracción. Si la infracción, y esto se vincula con el primer criterio, si la infracción afecta bienes jurídicos clave, como la vida, la salud, la integridad, la dignidad, eso habilita a que estemos hablando de situaciones de sanciones más gravosas. Y el tema de los antecedentes del servidor, también más allá de la reincidencia, se pueden tomar en consideración. Otro factor que puede ser considerado un atenuante, pero no aplica a todos, es el caso de la subsanación.
porque las infracciones en muchos casos generan daño. Y dependiendo del caso, hay daños que pueden ser reparados, puede haber restitución de parte del infractor. Y eso se puede considerar para efectos de la graduación de la sanción. Pero una cosa que también ha dicho el Tribunal de Servicio Civil es que hay determinadas infracciones que no admiten subsanación, no admiten reparación, no admiten sustitución de lo que se haya afectado. Hay situaciones que tienen una gravedad tal que implican que el vínculo laboral sea insostenible. Por ejemplo, y eso lo menciona en una nota a pie de página este precedente, no lo han puesto en el cuerpo del precedente, pero vale la pena referirlos. Actos de corrupción, ahí no hay subsanación, porque el acto de corrupción implica una grave violación a la integridad de la función pública. O situaciones de acoso, también, son situaciones graves en donde hay una grave infracción a la integridad de la función pública. O, por ejemplo, faltar al principio de veracidad, en el caso de presentación de documentos falsos. Es más, el tribunal no lo ha puesto en el cuerpo del precedente, pero el tribunal da a entender, y eso sí es un giro interesante, de que ante ese tipo de infracciones, en estos casos que he mencionado, la sanción que corresponde, porque se habla de insostenibilidad del vínculo laboral, sería la destitución para ese tipo de casos. Otro factor que hay que tomar en consideración es la intencionalidad en la conducta del servidor. Claramente no es lo mismo cometer una infracción por negligencia que por dolo. Si es por dolo, se nos habilita para que sancionemos de manera más fuerte, más drástica a esa persona. Luego tenemos el reconocimiento de la responsabilidad del servidor, pero este reconocimiento tiene que ser expreso y por escrito. Y nuevamente, se excluye de este reconocimiento de responsabilidad aquellas situaciones que se consideran particularmente graves, ¿no? Entonces, ahí no hay la posibilidad de que con el reconocimiento van a poner una sanción menor. Por eso les decía, pareciera que el tribunal está señalando que hay algunas situaciones en donde, dado que es insostenible el vínculo laboral, como consecuencia de esa afirmación, la sanción aplicable es la destitución. Y el último precedente, porque ya me está ganando el tiempo del que quiero referirme, es un precedente que ha sido bien interesante. ¿Por qué? Es este principio de que hay una infracción que consiste o está enumerada o señalada como negligencia en el desempeño de las funciones. Y al comienzo, yo les decía que este régimen disciplinario está vigente desde 2014, al comienzo las entidades utilizaban mucho este sistema, porque por alguna razón creían que esta infracción era la más fácil de utilizar. Y de hecho, si uno analiza los casos de los primeros años que se presentaban, que subían al Tribunal de Servicio Civil en apelación, había bastantes casos donde se utilizaba este tipo de infractor. Porque, como digo, aparentemente las entidades creían que esta era una forma fácil era una infracción, digamos, sencilla de utilizar. Las entidades creían que si algo salía mal o un servidor se comportaba mal, entre comillas, podían utilizar esta infracción. Pero resulta que más bien esta infracción es una de las más difíciles en aplicar. Porque hay que hacer una doble remisión normativa. Entonces, en este precedente, lo primero que señala el tribunal es una cosa que podría parecer evidente, yo de alguna manera ya lo he mencionado, es que en un procedimiento disciplinario, desde la imputación, o sea, desde la resolución de inicio, cuando recién se inicia el procedimiento administrativo, se tiene que señalar claramente cuál es la infracción o infracciones. Es decir, a usted se le acusa de haber cometido la infracción prevista en el artículo 85, numeral D, numeral F, numeral M. O la infracción prevista, o usted ha incumplido el deber tal previsto en el artículo tal de la ley del Código de la Función Pública. Entonces, primero, definir claramente cuál es la infracción. Lo segundo es especificar la conducta o los hechos que han ocurrido. La conducta o los hechos que han ocurrido. Y lo tercero es que quede claro ese razonamiento de cómo esos hechos encajan con esa infracción.
esto que en términos académicos se conoce como el análisis de subsunciones. Toda esta explicación, esa argumentación, esa motivación, esa sustentación de, claro, habiendo pasado por el filtro probatorio, de cómo estos hechos ya probados encajan con la infracción que le hemos imputado a esa persona. Porque también hay que decirlo, al comienzo, muchas entidades terminaban, por ejemplo, iniciaban el procedimiento por la falta A, y todo el procedimiento se sigue haciendo la discusión sobre la falta A, y terminaban sancionando al servidor por la falta D. Entonces ahí claramente, y por eso el Tribunal del Servicio Civil ha sacado este precedente haciendo referencia a eso. Tiene que haber esa consistencia entre infracción, hechos, y cómo esos hechos, habiendo pasado por el filtro probatorio, encajan con esa infracción. Pero en el caso de negligencia de las funciones, hay dos cosas particulares en este tipo de infractor. Primero, que estamos hablando de negligencia. Entonces, se tiene que señalar, y además en el cumplimiento de las funciones. Y empezaré por lo último, porque además en ese orden lo trata el presidente del tribunal. Las funciones no es lo que se le ocurra a la entidad. Las funciones están establecidas normativamente para los diferentes puestos. Ahora, lamentablemente en el sector público, esa labor de determinar dónde están establecidas las funciones de una persona o de un puesto específico puede ser un tema complejo. Porque seguramente muchos podrían decir, eso está en el MOF. En lo que el MOF es el Manual de Organización de Funciones, que con las nuevas normas del Servicio Civil ahora se llama Manual de Perfiles de Puestos. Eso está en el perfil del puesto, o está en el MOF para el puesto tal. Sí, pero esa es una respuesta parcial. ¿Por qué? Porque para un puesto podrían haber, por ejemplo, no solamente lo que diga el MOF o lo que digan las normas del perfil para ese puesto, sino que pueden haber otras normas o disposiciones que pueden ser disposiciones internas. Por ejemplo, una entidad pública puede sacar perfectamente una directiva interna, una circular interna. Muchas entidades, un ejemplo de eso es que muchas entidades, por ejemplo, de acuerdo a la ley de contrataciones, hasta 8 UITs está fuera del ámbito de los procedimientos que se tienen que aplicar. Entonces, no es necesariamente, no es obligatorio seguir los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones. Pero, sin embargo, yo conozco casos de muchas entidades que han regulado eso y han sacado directivas donde se establece que si se van a contratar por debajo de 8 UIT, se tiene que seguir ciertos procedimientos, que usualmente son procedimientos simplificados. Eso ya son reglas que seguramente van a afectar a las áreas usuarias, a los de abastecimiento, a la logística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden haber disposiciones internas o pueden haber disposiciones externas de otras entidades. La misma ley de contrataciones, como les estaba diciendo, establece obligaciones para todo aquel puesto, para todo aquel funcionario o servidor que tenga la condición de ser área usuaria. Y área usuaria puede ser cualquiera dentro de una entidad pública, cualquier unidad dentro de una unidad pública, y que sea jefe o cabeza de esa unidad, hará o ejercerá las funciones que corresponden y de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamentación como área usuaria. Pero también establece funciones para las personas que hagan las veces de logístico. Eso está en la ley de contrataciones y en el reglamento. Entonces, ahí podrían estar estableciéndose cosas o disposiciones o funciones que no están en el MOF para esos puestos, pero forman parte de sus funciones. O hemos hablado hace un momento de los sistemas administrativos y de los entes rectores. Cada ente rector, decíamos, emite directivas. Y hay muchas directivas, tanto en presupuesto, para recursos humanos, para inversión pública, para planificación, para todos los sistemas administrativos que establecen disposiciones y funciones para las personas que trabajen en esos temas, en esas materias dentro de esas entidades. Entonces, no es tan fácil, como decía, aplicar esta infracción, porque lo primero que tenemos que tener claro, y eso es lo primero que se va a tener que buscar en un procedimiento disciplinario, es dónde están las funciones de esa persona. Y van a tener que estar escritas en alguna disposición. No solamente el MOF, no solamente el MPP, no solamente el perfil, pueden ser directivas internas, pueden ser normas de los entes rectores, pueden ser otras leyes, pero lo que se tiene que tener claro es dónde están esas funciones, porque lo que se va a imputar es que se estén incumpliendo esas funciones. Y lo que luego dice este precedente
es que para utilizar esta infracción no solamente se tiene que saber cuáles eran las funciones, sino que también se tiene que señalar cómo así ha ocurrido la negligencia. Si ha sido por acción, por omisión o por ambas cosas a la vez. Entonces, ese es un tema importante y como digo, es un precedente bien interesante, no solamente porque nos reitera cómo tiene que hacerse la imputación y cómo se tiene que manejar el procedimiento disciplinario, sino que ha fijado cómo se utiliza esta infracción, que como decía, al comienzo, cuando recién apareció este sistema, era utilizado mucho por las entidades porque se asumía que era una infracción fácil, entre comillas, de utilizar. Y bueno, eso es lo que quería comentarles a ustedes en este momento y si tienen consultas o preguntas, con el mayor de los gustos estoy aquí. Muchas gracias, doctor Juan José, por su brillante exposición. Si bien invitamos a los asistentes a hacer las preguntas o comentarios al doctor, pueden encender sus audios o escribir en el chat está habilitado. Buenas noches. Bueno, felicitarle al doctor por la brillante exposición. La pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué diferencia existe entre las sanciones que en todo caso puede imponer Contraloría General de la República y las que podrían imponer, digamos, también las entidades, o cada entidad, ¿no?, administrativa? Sí, Gracias. gracias. Gracias por la pregunta. Es muy, muy buen tema y además muy controversial, dicho sea de paso. Lo que sucede es que, para empezar, ambas son sistemas de responsabilidad administrativa. Lo que ha pasado acá, y ha habido toda una evolución, inclusive con la propia jurisprudencia el sistema de Contraloría tiene también un tribunal en segunda instancia, que es un tribunal administrativo. ¿Dónde están las diferencias? Es una diferencia similar, si quieren, entre un hecho que puede tener relevancia administrativa, para efectos de responsabilidad administrativa, y también puede tener relevancia penal. Recuerden que en nuestro sistema tenemos, y eso lo dice la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo que se llama la autonomía de responsabilidades. Y no hay doble sanción o no se viola el principio de non bis in idem si es que no se cumple esa triple identidad, ¿no?, de hechos, de fundamento jurídico, en el caso de la relación entre administrativo y penal. Algo así ocurre con la relación entre las sanciones del procedimiento administrativo disciplinario regulado en la Ley de Servicio Civil y el sistema sancionador regulado en una modificatoria a la Ley Orgánica de la Contraloría. Porque se dice que los bienes jurídicos son protegidos, son diferentes. En el caso del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley de Servicio Civil, lo que se está tutelando es la disciplina y la organización. Los bienes jurídicos protegidos son la disciplina y la organización de cada entidad. En cambio, en el sancionador de la Contraloría, lo que se dice es que el bien jurídico protegido es la buena administración, que es un derecho derivado de la Constitución que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, ahí hay se marca así la diferencia. Esa es una primera cosa. Una segunda diferencia es que solo se llega al proceso sancionador de la Contraloría, que se conoce como PAS, por procedimiento administrativo sancionador, solo como consecuencia de una acción de control. Solo en ese caso. Entonces, puede haber habido una infracción y imagínense que no es detectada por los órganos del Sistema Nacional de Control, pero sí es detectado por la propia entidad. Entonces esa persona la procesarán y la podrían sancionar por el disciplinario, por el PAT. Y no podría ir ese caso al sancionador de la Contraloría porque nunca hubo una acción de control. Al sistema sancionador de Contraloría solo se llega cuando ha habido una acción de control en donde se determina que hay una infracción. Y de la acción de control se pasa a los órganos del procedimiento sancionador. Esa es otra importante diferencia. Y una cosa, por si acaso, que también existe, y eso está en este sistema sancionador, como les decía, está en una ley que modificó la Ley Orgánica de la Contraloría, que es Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control. Una cosa que dijo esa ley es que todo el procedimiento se regula en una directiva de la propia Contraloría, que existe y que está aprobada por una resolución del Contralor. Una de las cosas que dice esta directiva, aprobada por una resolución del Contralor, es que puede haber doble sanción, por si acaso.
justamente bajo la argumentación de que como son bienes jurídicos protegidos, y expresamente lo dice, hay una disposición dentro de esa directiva, dentro de esa resolución, que dice que si ese mismo hecho ya fue sancionado por la propia entidad porque se detectó, y luego entró a este otro sistema porque una acción de control también se detectó y entonces esa persona es llevada al procedimiento sancionador, podría volver a ser sancionada. Lo que dice la directiva es algo así como que se puede, ni siquiera dice debe, se puede tomar en cuenta la sanción que ya le puso la entidad para efectos de atenuar la sanción, pero se puede, no es obligatorio. Entonces, para efectos prácticos, son dos sistemas diferenciados y para efectos prácticos, una persona por el mismo hecho podría terminar sancionado por los dos sistemas. Puede pasar eso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Profesor, buenas noches. Una consulta, profesor. Adelante. ¿Para quién es el vinculante, los precedentes vinculantes del Tribunal del Servicio Civil? Para toda autoridad administrativa, en tanto y en cuanto ejerzan función administrativa. Doctor Martínez, buenas noches. Una Sí, buenas noches. pregunta. Sí, claro. Felicitarlo por su brillante exposición, muy esclarecedora y didáctica. Antes de que si un funcionario, un servidor público, se detecta que ha incurrido en una infracción, la norma de procedimiento administrativo general establecen pues atenuantes, eximentes, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esa institución de eximentes? Porque podría ser, por ejemplo, si alguien participa en un concurso y presenta un documento falso y antes que ingrese o se esté llevando a cabo el concurso, lo retira, ¿no? ¿Ahí funcionaría los eximentes o cuál es el alcance de esa institución? Lo que pasa es que si estamos hablando del disciplinario, si esa persona ya se vinculó y ya es servidor público, se le aplica el régimen disciplinario. Si esa persona, como digo, ya es servidor público y para efectos de eso ya presentó un documento falso, como les digo, yo les dije hace un momento, yo lo que estoy interpretando del precedente, el último que hemos comentado, es que el Tribunal de Servicio Civil dice que una situación así hace insostenible el vínculo laboral. Y al decirnos eso, nos está diciendo, en otras palabras, no dice la palabra destitución, pero lo está diciendo en el fondo. Si es insostenible el vínculo laboral, la consecuencia necesaria es la destitución. Entonces, si esa persona ya se vinculó y su vinculación tiene como origen un documento falso y le hacen un disciplinario, para empezar que esa es una falta continua, esa falta nunca prescribe, porque el documento falso sigue existiendo, sigue estando ahí, la persona sigue vinculada por eso. Entonces, ni siquiera corrió un día de prescripción. Esa es una primera cosa ahí fuerte. Lo segundo, como digo, es que pareciera ser que el tribunal está diciendo ahí que ese caso es tan grave que lo único que merita es destitución. Ahora, podríamos ir un paso atrás, ¿no? Es una persona que recién está postulando y presenta un documento falso y antes que termine el concurso, o sea, cuando todavía no llega a ser servidor, se retira o retira el documento. Ahí es diferente porque esa persona no llegó a ser servidor. No llegó a ser servidor. Entonces no se le podría aplicar el disciplinario, porque el disciplinario solamente se aplica a las personas que tienen vínculo laboral, sea 276, 728 o CAS o de la Ley de Servicio Civil. Gracias por la respuesta. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Doctor, ¿existe otro precedente vinculante del tribunal respecto a la falta establecida en el literal Q del artículo 85, si bien no recuerdo? Es las demás que establezca la ley. Y por lo general, todos los secretarios técnicos y los órganos instructores remiten a la ley marco del código la ley del código de ética. La Ley de Código de Ética de la Función Pública, sí. Exacto. Sí, exacto. Entonces, sí. Ellos establecen como una falta administrativa, por ejemplo, el tema de la probidad, en el desempeño de sus funciones y otros principios que establece esta ley, marco de empleo público, ¿no? O sea, del código de ética. Entonces, indica el precedente que tiene que ser residual esta aplicación de esta falta administrativa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si... o la pregunta era que
necesariamente se tiene que establecer el incumplimiento contractual u obligacional en esa norma, o no en esta falta administrativa, por ejemplo, para establecer la falta, ¿no? Se refiere usted a al incumplimiento de los deberes, principios y prohibiciones de la ley de Código de Ética? Claro, sí, exacto. Porque, Claro. por ejemplo... Ya. Ajá. Sí Ajá. le entiendo la pregunta y hacia dónde va. Ya. Hay Entonces, efectivamente un precedente del que no he hecho referencia acá por el tema de tiempo. Ese precedente dice dos cosas. Efectivamente, lo que ha ocurrido es que hay un tema, como yo les mencionaba, que se han dictado diferentes normas en diferentes momentos en nuestro país, y la ley de Código de Ética viene del periodo 2001-2006. La ley de Servicio Civil es de 2013, entró en vigencia la parte disciplinaria de 2014, y una disposición que tenía la ley de Servicio Civil y que después a través de un precedente fue, digamos, precisada o interpretada por el tribunal, son dos cosas. Primero, que un mismo hecho no se puede imputar en simultáneo como infracción a uno de los numerales del artículo 85 de la Ley de Servicio Civil y en simultáneo como incumplimiento de la Ley de Código de Ética. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Y lo segundo es que el Código de Ética, o mejor dicho, el incumplir los principios, deberes o prohibiciones establecidos en el Código de Ética son infracciones residuales. ¿Qué significa eso? Significa que podría darse un hecho en donde ustedes buscan la ley de servicio civil y no encuentran que ese hecho encaje. No encuentran que ese hecho encaje. Es más, ahorita yo mismo acabo de decir un caso, y ahorita lo voy a volver a decir, lo voy a repetir. Ustedes no encuentran. Hay un hecho que evidentemente es un hecho grave, es un hecho que va contra la integridad, la ética de la función pública, pero ustedes buscan y ese hecho no encaja en el artículo 85 de la A hasta la P, creo que es la lista de infracciones. Por eso se dice que es residual, porque ese hecho que no encaja en ninguna de las infracciones sí podría encajar con un incumplimiento de los principios, deberes o prohibiciones de los servidores que están previstos en la Ley de Servicio Civil. Por ejemplo, yo ahorita me acabo acabo yo mismo hacer referencia a la presentación de documentos falsos. Busquen ustedes el artículo 85 y no van a encontrar una infracción que diga presentación de documentos falsos. no existe. No existe. No está. No está. ¿Eso significa que entonces eso no es una infracción? No, porque viola la veracidad, la imparcialidad, la probidad. Hay varios principios y deberes que la presentación de documentos falsos involucra violación a esos principios y deberes. Entonces, esa es la forma o cómo juega la tipificación de la Ley de Servicio Civil de la 30057 con la Ley de Código de Ética. Así es como juegan. Y por eso es que el precedente ha dicho que solo se aplica residualmente, es en defecto de, en pocas palabras. Muy bien, doctor Juan José, por sus respuestas y su brillante exposición, muy clara todo. Doctor, agradecemos en nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares, en nombre de nuestro director, por la colaboración a EFAJA Lima. Estoy compartiendo un certificado actual pedido por nuestro director, el cual le haremos llegar a su correo. Muchas gracias, Muchísimo doctor. gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir y conversar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, doctor. Muchas gracias. Otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.